se vive con el acelerador puesto desde la mañana hasta la noche. Y eso arruina la salud mental, la salud espiritual y la salud física. Más aún, arruina y destruye la familia y por lo tanto la sociedad. El séptimo día descansó. Lo que los judíos tenían y tienen, ¿no es cierto?, los observantes, como sagrado cumplir el Shabbat. El sábado se descansa, un día a la semana, al menos eso, para la gratuidad, para dar culto a Dios, para estar con la familia, para jugar, para hacer todas esas cosas. No somos máquinas. Bien, mis hermanos, en la primera parte de este video les he presentado el fragmento en donde se ve que el Papa está hablando. Es un video en el cual él hace referencia al día sábado. Pero lo interesante es que estas palabras del Santo Padre se han malinterpretados y se han convertido en punto de controversia. Los que no son católicos utilizan estas palabras para justificarse. Ellos aluden a estas palabras y dicen, el Papa Francisco aclara en ese video que el día sábado, el día de reposo, es el día sábado. Pero lo importante que quiero señalar a continuación es que cuando vemos esta parte del video, no tenemos el video completo, vemos que el Papa, antes de mencionar el día sábado, menciona a los observadores, a los judíos. Esta parte merece nuestra atención, porque el Papa no está exhortando a los cristianos a que guarden el día sábado. Él está hablando de los observadores, de los judíos que guardan el día sábado. Entonces, quiero leer un pequeño fragmento por escrito que está tomado de la audiencia del mismo Papa Francisco. Esta audiencia se llevó a cabo, era una simple homilía, el 5 de septiembre de 2008. El Papa dijo lo siguiente con respecto al día de reposo. Para nosotros los cristianos, el día del Señor es el día domingo. Y en la Eucaristía, que significa dar gracias, se encuentra el punto cúlmine de esta jornada de contemplación y bendición, en la que acogemos la realidad y acogemos al Señor por el don de la vida, dándole gracias por su misericordia y por todos los bienes que nos concede. Palabras del Papa Francisco. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad de este espacio para explicar el sábado. Muchos anticatólicos o fundamentalistas aluden al pasaje del Génesis, capítulo 2, versículo 2 al 3, en donde dice literalmente que Dios bendijo el sábado, lo santificó y lo declaró día de reposo. Y los que no son católicos dicen, ya ven que el sábado no es solamente para los judíos, porque Dios lo estableció, lo bendijo en el Génesis, y en esa época no existían judíos, Adán y Eva no eran judíos. Lo primero que quiero detallar es que cuando Dios bendijo el día séptimo, no se estaba hablando de los días de la semana que tenemos ahora. Esos días aún no existían, porque vamos a leer en dónde Dios creó estos días que tenemos en nuestros tiempos actuales, tiempos contemporáneos. Dios los creó el día cuarto, en el versículo 14. Dice Génesis capítulo 1, versículo 14. Dijo Dios, haya luceros en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió, e hizo Dios los dos grandes luceros, el lucero mayor para regir el día, el lucero menor para regir la noche. E hizo también las estrellas. Dios los colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas,
y vio Dios que esto era bueno. Y atardeció y amaneció, fue el día cuarto. El día cuarto Dios creó los días de la semana que tenemos ahora. O sea que cuando se está hablando del día sexto, es un tiempo aparte de nuestros días actuales. Y en línea con este pensamiento podemos leer 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8. ¿Cuáles eran estos días, este tiempo aparte que estaba usando Dios? San Pedro hace referencia con respecto a este tiempo. Dice, no olviden hermanos que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Este es un tiempo aparte de nuestros días que tenemos. Entonces, cuando se habla del sábado en el Génesis, no se está hablando de este sábado que nosotros usamos los días de la semana. Aún no fueron creados hasta el día cuarto de otro día que para Dios es un tiempo diferente. Bien, lo segundo que quiero tratar con respecto al sábado es que el sábado era una alianza familiar. Ese día Dios incorporó a Adán y Eva en su familia, los hizo sus verdaderos hijos. Y como ejemplo de materia que vamos a utilizar es Génesis capítulo 5 versículo 3. En ese pasaje se dice que Set era hijo de Adán, que fue hecho a imagen y semejanza de Adán. Y lo que quiere decir en el sentido más estricto de la palabra que Set era verdaderamente hijo de Adán y Adán era verdaderamente su padre. Lo que quiere decir que cuando la Biblia afirma que Adán es hecho a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que Adán era verdaderamente hijo de Dios y Dios era verdaderamente padre de Adán. Pero ¿cómo podría ser esto? Bien, la respuesta la respuesta a esto se encuentra en los detalles de la creación. Porque Dios es Padre desde toda la eternidad. Su paternidad no depende de nosotros los humanos. Es más, los humanos, aunque somos hijos de Dios, no somos el mismo tipo de seres de Dios. Entonces, ¿cómo pudo entrar Adán en una relación de familia con Dios? Pues la respuesta se encuentra en los detalles de la creación. Dios lo bendijo, Dios lo creó el séptimo día. Y como resultado, Dios lo bendijo y lo santificó y lo declaró día de descanso. Pero ¿por qué iba Dios a hacer esto? Él es todopoderoso, Él no necesita no necesita descansar, no se cansa. Veamos, el sábado, en hebreo Shabbat, el Shabbat, en hebreo es 7. 7 en hebreo se dice Sheba. Y Sheba no solamente es un número, Sheba también es un verbo que significa literalmente hacerse 7, jurar una alianza para nosotros mismos, como por ejemplo la alianza que hizo Dios con Abraham en Génesis capítulo 21, versículo 27 al 32. Con el sábado, entonces, Dios hizo una alianza con su creación. Ese día Dios introdujo a Adán y Eva en sus familias. El sábado entonces es una alianza familiar. Y esto lo vemos que el Shabbat es una alianza de Dios con su creación. Podemos ver en Éxodo capítulo 31, versículo 16 al 17. En Ezequiel capítulo 20, versículo 20. En Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Y esto lo vemos también entonces. Si cuando leemos las escrituras vemos que el pueblo de Dios estaba reducido a los forasteros, a los extranjeros, y un extranjero podría ingresar a la familia, al pueblo de Dios, mediante una alianza, lo que se llama o vinculaba o reactualizaba la alianza familiar. Y un dato interesante es que en el Génesis se llama a Dios Elohim, que evoca el poder divino en el acto de la creación. Elohim se traduce literalmente como Dios. Pero después de que Dios haya tenido hijos, ahora va a cambiar también el tipo de lenguaje. Después, seguidito del día sábado, de la bendición del sábado, inmediatamente
se le llama, después de que Dios había creado sus hijos, se le llama a Dios Yahvé Elohim. Yahvé Elohim, que se traduce literalmente como Yahvé el Señor. Y esto no es una simple serie de títulos honoríficos, sino que es un título familiarizado. Yahvé el Señor. Entonces, el sábado es una alianza familiar. Ese día Dios introdujo a Adán y Eva en su familia. A esto parece referirse Jesús cuando dice en Marcos 2:27, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 288, nos dice que en el Génesis Dios estableció su primera alianza con su creación y ese fue el Shabbat. Entonces, muchos se preguntarán, los adventistas, ¿por qué entonces Jesús guardó el sábado? Es importante aclarar de que Jesús guardó el sábado, no solamente guardó el sábado, sino que iba todos los años a la fiesta de Pascua. Jesús hacía todo eso, pero porque Jesús estaba bajo la ley judía, Gálatas 4:4. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo único nacido de mujer y fue sometido a la ley para liberar a los que estaban sometidos. Jesús estaba bajo la ley judía. Entonces, pero cuando muere Jesús, todo esto cambia. Porque cuando Jesús en los evangelios simplemente nos estaba enseñando, estaba recordando la ley de Moisés. Por eso Jesús se centra, se enfoca en ayunar, en dar limosna. Jesús simplemente le estaba recordando la ley de Moisés y la carga que coloca sobre el creyente. Pero al morir Jesús comenzamos una nueva ley. Por eso, cuando leemos los evangelios, uno pasa del final de la ley y pasamos a las epístolas al comienzo del Evangelio. El Evangelio son los mandatos de Cristo. Y San Pablo ya dice en Colosenses 2:16, por lo tanto, que nadie los venga a criticar por asuntos de comida o bebida, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. El día sábado ya se había anulado con la nueva alianza. Y el día domingo lo encontramos evidenciado en las páginas del Nuevo Testamento, en las epístolas de San Pablo. Por ejemplo, en Hechos 27, en 1 Corintios 16:2, en Apocalipsis 1:10. Y uno de unos padres apostólicos, que fue Justino Mártir, en el año 150, escribió una carta al emperador Antonio Pío, y él describe cómo el culto cristiano se realizaba el día del sol, que era el día domingo, y él describe una misa a la perfección. Entonces, les quiero dejar con este contenido, espero